y hoy en su programa Encuentros de Gracia tendremos un interesante conversatorio con la doctora Mariela Mármol, ginecobstetra, acerca del cáncer. Pero antes, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes unos versículos escritos por Pedro y se encuentra en su primera carta a partir del versículo 7 del capítulo 5. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo donde las dificultades, esos momentos de tristeza, de dolor, de retos, tanto a nivel personal como familiar y social, se presentan, están a la orden del día. El apóstol Pedro nos recuerda que debemos echar todas nuestras ansiedades, todo ese dolor, todos esos problemas a los pies de nuestro Dios. Él tiene cuidado de nosotros y recordemos que el enemigo muchas veces querrá que nos desanimemos, que nos apartemos de la fe de nuestro Señor cuando llegan esas dificultades. Sin embargo, es momento para afianzar aún más nuestra fe y buscar más a nuestro Dios. El versículo 10 que leíamos dice que después de que hayamos padecido, entonces el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a afirmar y Él mismo nos va a perfeccionar. Sea Él dada toda la gloria, pues Él es el Dios de toda gracia. Ahora quiero dejarles con una canción para que meditemos en aquel en quien podemos descansar. Encuentros de Gracia por Arca de Salvación Radio. Escúchenos cada sábado desde las 12 del mediodía. Muy bien, hoy vamos a estar conversando con la doctora Mariela Mármol, quien se graduó como médico en la Universidad de UTESA y luego realizó sus estudios de posgrado en la Pucamaima, graduada como ginecóloga obstetra. En la actualidad, ella está cursando una maestría en cirugía oncológica de mamas y hoy nos va a acompañar para hablar acerca del cáncer. Bienvenida, Mariela. Gracias, Marlene. Buenos días. Buenos días. Mariela, no importa dónde estemos, a qué nos dediquemos, la palabra cáncer va a salir, va a surgir. ¿Tú podrías ayudarnos a entender un poquito mejor, quizás de una forma llana, qué es el cáncer? Sí. Primeramente, antes de entender el concepto de cáncer, sería bueno conocer que es un tejido normal. Nuestro cuerpo está constituido por billones de células, las cuales crecen, envejecen y por un proceso normal mueren o se dividen de acuerdo a los requerimientos o a medida que vamos creciendo. O también cuando se forma o se divide una célula anormal, el organismo la identifica y la elimina. Eso es lo natural. Entonces, en el cáncer lo que sucede es que se producen células anormales de forma descontrolada. Entonces, hay una alteración o una alteración en los genes que deben identificar estas células y eliminarlas. Entonces, estas células
continúan creciendo de forma desproporcionada y tienen la capacidad de ir a otros tejidos u órganos, que es lo que se llama metástasis, cuando un tumor ya ha crecido en un órgano y tiene la capacidad de ir a otro órgano o tejido. Muy interesante. Entonces, ¿quiénes podrían padecer de cáncer? ¿Quiénes podrían tener esta reacción normal en el organismo? Todos, incluso los niños. Incluso podemos ver niños con cáncer, pero todos tenemos esa posibilidad y ese riesgo de padecer cáncer. Entiendo. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer más comunes? Bueno, en la actualidad los 3 principales tipos de cáncer, los más frecuentes, son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal a nivel mundial, porque a nivel de Latinoamérica o de los países en vías de desarrollo, tenemos que eso puede variar. Por ejemplo, el cáncer de cervix, que ocupa un lugar mayoritario en Latinoamérica, pero no así en los países desarrollados. Pero a nivel mundial, cáncer de mama en primer lugar, de pulmón y colorectal. ¿Y cómo se podría diagnosticar? Tenemos que cada tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, la detección podría hacerse con sonografía y mamografía. Ya en poblaciones de riesgo, porque esa detección temprana debería empezar en pacientes que no tengan ningún síntoma a partir de los 50 años, todas deben hacerse de rutina una sonografía y una mamografía de entre los 50 a los 69 años. Ya antes de ahí, si tienen un antecedente familiar o un factor de riesgo o tienen algún síntoma, entonces ese estudio se iniciaría antes. En el caso del cáncer de pulmón, digamos que no hay estudios de tamizaje como tal para identificarlo, porque tenemos unos factores de riesgo establecidos y síntomas específicos por los cuales los pacientes buscan ayuda, pero en general se hacen radiografías, biopsias, tomografía, estudios de imágenes que podrían diagnosticarlo, al igual que en el cáncer colorectal. Ok, entonces tú decías de entrada que cualquiera puede padecer cáncer. Así es. Entonces, ¿qué puede llevar a una persona a ser más propensa a padecerlo? Hay unos factores de riesgo establecidos ya para cada tipo de cáncer. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, el principal factor de riesgo es ser mujer. Solamente por el hecho de ser mujer ya te aumenta el riesgo. Porque el cáncer de mama se puede presentar en hombres, pero solamente es de un 0.5 a un 1%. O sea que el simple hecho de ser mujer ya te aumenta el riesgo de padecer cáncer. Tenemos también el envejecimiento. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Al igual que el estilo de vida, la obesidad, la inactividad física, que de hecho se consideran factores protectores. Una persona que haga ejercicio de forma regular y que tenga una dieta saludable tiene menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Lo mismo que el consumo perjudicial de alcohol y el tabaquismo están dentro de los factores de riesgo. Y muy importante, el antecedente familiar. Siempre que una mujer tenga un familiar, ya sea de primer o segundo grado, que haya presentado cáncer de mama, madre, hermana, tía, entonces en esa mujer en específico, el estudio de control debe realizarse antes. No esperar a los 50 años, sino que desde los 40, 45 años ya debería iniciar los chequeos de rutina. Y la autoexploración, eso es siempre, independientemente de la edad, hay que hacer un examen de mama, que se lo puede hacer la misma paciente. En el caso del cáncer de pulmón, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, es lo más frecuente, y no solamente las personas que fuman, porque a veces pensamos que si no fumamos no tenemos riesgo, pero si vivimos cerca de alguien que fume o con alguien que fume, el humo del tabaco
predispone o aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Los fumadores pasivos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esa es una parte que hay que tomarla en cuenta. Muchas veces las parejas o hijos de una persona que fume pueden desarrollar el cáncer de pulmón. De igual manera, algunos agentes tóxicos, como el radón, que es un gas natural que se libera de las piedras, rocas. Eso es más en Estados Unidos. Ese gas se puede acumular en las paredes y es tóxico. Entonces, eso también puede aumentar el riesgo. Igual que el arsénico y otros agentes químicos. De igual manera, el estilo de vida, la inactividad física. Y hay algo muy importante en todos los tipos de cánceres, que es la predisposición genética. O sea, hay personas que ya nacen con esa predisposición genética a desarrollar cáncer, porque a veces tenemos un paciente con cáncer y cuando tú evalúas los factores de riesgo, no encuentras ningún factor de riesgo. Entonces, o personas que han fumado la vida entera y mueren de otra cosa que no es cáncer. Interesante. Entonces, ahí empezamos a hacernos la pregunta de por qué si dos personas fuman la misma cantidad de cigarrillos, tienen la misma edad, el mismo tiempo fumando, uno desarrolla cáncer y otro no. Entonces debe haber esa predisposición genética a que esos genes tengan esa capacidad de mutarse o de corregir los defectos, porque el humo del cigarrillo va cambiando el tejido de las vías aéreas, que es lo que se llama una mutación, lo va alterando. Entonces, muchas personas tienen la capacidad o el organismo de identificar eso y eliminar esas células alteradas, y en otros casos no, y eso va avanzando. Entonces, esa predisposición genética es muy importante. Y por último, el cáncer colorectal. Tenemos el antecedente familiar, es muy importante, la obesidad y el estilo de vida, o sea, la ingesta de una dieta pobre en frutas y vegetales se asocia a cáncer colorectal a largo plazo. Lo mismo que la inactividad física y la obesidad. O sea, que ya hacer ejercicio de forma regular y tener un control del peso adecuado es un factor protector para esos tres tipos de cánceres que son los más frecuentes. ¿Y en quién se presenta más comúnmente este último cáncer que mencionabas, el colorectal? Es mayor en pacientes, en hombres y mayores de 50 años. Aquí el envejecimiento también influye. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Muy bien. Mariela, dinos algo. Una vez ya un paciente ha sido diagnosticado con cáncer, ¿cuáles deberían ser esos cuidados? Ya, dependiendo del tipo de cáncer, lo ideal es identificarlo en una etapa temprana. Si el cáncer es diagnosticado en una etapa temprana, pues tenemos varias opciones de tratamiento dependiendo del tipo de cáncer, de la localización y esa parte. Se evalúan muchos factores. Entonces, es una noticia que afecta a toda la familia, no solamente al paciente. Claro. Hay unos cuidados, es un manejo que es multidisciplinario, debe haber involucrado múltiples especialidades, aparte de un psicólogo que debe manejar tanto al paciente como a los familiares alrededor, porque una parte importante es esa parte emocional, ya que hay pacientes que se deprimen y no mueren porque tuvieron un cáncer, sino porque ese diagnóstico, esa noticia los deprimió, y la depresión sí entonces puede tener más secuelas, y muchas veces pasa eso, que terminan y fallecen o se complican más por una depresión que por el cáncer en sí. De modo que podríamos decir que esta parte emocional y psicológica es determinante en el tratamiento. Es esencial tomarla en cuenta. Más que la parte clínica, también esa parte emocional es muy importante. Tú mencionabas que los ejercicios, la actividad física en sentido general es un factor protector. ¿Hay alguna recomendación en este sentido para el público en general de qué tanto debería realizar actividad física?
Sí, se recomienda mínimo 3 veces a la semana y 40 a 60 minutos, 3 veces a la semana como actividad física regular. Eso a largo plazo va a ayudar en muchísimos sentidos, porque todo tiene que ver, es sociocultural, porque tenemos, por ejemplo, la población asiática, que de 80 años están en una bicicleta muy Correcto. normal, y aquí tenemos que esta población de nuestra, a los 55, 60 años, no podemos caminar. No, no, ya a los 30, a los 40 ya no podemos movernos mucho. Exactamente, entonces eso es algo que es porque a lo que estamos acostumbrados, digamos, pero de que puede ayudar y que desde ahora nunca es tarde, o sea, podemos iniciar un cambio en nuestro estilo de vida desde ahora, igual que en lo que comemos, porque el cáncer colorectal es protector, tú tener una dieta saludable, rica en frutas y vegetales, pero al mismo tiempo es un factor de riesgo tú consumir una alimentación con un alto contenido de grasa. Igual que lo del cáncer gástrico, que tenemos que el picante y otro tipo de comida, los colorantes pueden influir en el desarrollo o aumentar el riesgo. Entonces, hay que tratar de tener una alimentación saludable, lo mismo que la actividad física. Mientras mayor actividad física, tenemos menos riesgo. Excelente. Antes de que pasemos para que nos hables un poquito más de lleno del cáncer de mama, porque decías que es el más común no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. A mí me gustaría, Mariela, saber, hace poco estuvimos celebrando justamente esta lucha contra el cáncer de mama de manera específica. Y se habla mucho de prevención y prevén esto y evita esto, pero ¿es posible prevenirlo? En el caso del cáncer de mama, prevención como tal no hay, sino detección precoz. Porque no es lo mismo, y aquí es bueno compararlo con el cáncer de cervix. En el cáncer de cervix tenemos que la prueba del Papá Nicolau nos puede identificar lesiones premalignas antes de que se conviertan en cáncer. Y esas lesiones yo las podría manejar y evitar que esa paciente llegue a cursar con un cáncer más adelante. Pero en el caso del cáncer de mama, ya cuando tenemos un estudio, ya tenemos el cáncer ahí, pero no es lo mismo identificar un cáncer en un estadio avanzado, donde ya ese cáncer se ha ido a otros órganos, a yo diagnosticarlo en un estadio inicial, donde puedo tratar a esa paciente y puedo ofrecerle que se va a curar. Porque no sé, supongo que en general todos hemos conocido a alguna persona que ha cursado con cáncer y que eso forma parte de su pasado, de su historia, 10, 15 años, 20 años y ya está libre de cáncer. Eso significa que lo diagnosticaron en un estadio donde todavía se podía curar. Entonces, todo esto de la lucha contra el cáncer de mama y la concientización y todas estas campañas es para identificar en un momento oportuno el cáncer de mama, porque cuando ya yo vengo a palparme una lesión, es una lesión que mínimo debe tener 2-3 centímetros. Entonces, un cáncer, por ejemplo, yo lo puedo diagnosticar con una mamografía o una sonografía con menos de 1 centímetro. Yo puedo ver lesiones menores de 1 centímetro que yo no la puedo palpar. Solamente la puedo diagnosticar con esos estudios. Entonces, por eso es la importancia de realizarlo de forma rutinaria, ya en poblaciones de riesgo, vuelvo y repito, entre 40 y 45 años o en pacientes asintomáticos a cualquier edad. Si yo tengo un síntoma en cualquier edad, debo hacer las exploraciones. Pero en asintomáticas, a partir de los 50 años, porque ahí es que aumenta el riesgo. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Gracias, Mariela. Háblanos, por favor, un poquito de lo que tú ves en la consulta, tú como ginecóloga obstetra, esas pacientes que te llegan, ¿qué te hace sospechar que tienen
que están padeciendo de cáncer y cómo se les trata? Por ejemplo, una de las cosas que veo más frecuente en mi consulta es lesiones premalignas y cáncer, pero de cervix. Ya esos cánceres yo los diagnostico, pero no los manejo porque yo no soy oncóloga, ginecóloga. Entonces se refieren, pero sí es sorprendente que pacientes jóvenes, o sea, yo diagnostiqué hace poco una paciente con 24 años con un cáncer de cervix en estadio avanzado. Entonces, importante, igual que el cáncer de mama, que cuando una paciente va a buscar ayuda, que por lo general es por sangrado, que van sangrado o alguna secreción maloliente a través flujo vaginal maloliente, ya es porque tienen un tumor grande, mayor de 4 centímetros, que por lo general ha invadido la vagina o la vejiga o se ha ido a otros órganos. Entonces ya las posibilidades de curación de esa paciente o las posibilidades de tratamiento disminuyen. Entonces, y no importa la edad, algo muy importante, que la edad no es, a veces pensamos que solamente las personas mayores pueden desarrollar cáncer, pero hay algunos tipos de cánceres que son de mayor edad y son más agresivos, porque cuando se presenta un cáncer de mama en una paciente menor de 40 años, por lo general es muy agresivo. Es un cáncer que no responde a la quimioterapia tradicional ni a la radioterapia. Entonces, eso es algo como contradictorio porque a mayor edad responden mejor por lo general y son tipos histológicos, que es el tejido cuando se analiza, responde de manera distinta. En la parte del cáncer de cervix, es importante saber que el virus del papiloma humano ocupa o es el agente causal más frecuente. Importante también aclarar que no todas las pacientes que tengan una infección por el virus del papiloma humano van a desarrollar un cáncer de cervix. ¿Y cómo se puede contraer este virus? Este virus se contrae a través de las relaciones sexuales. Por eso la promiscuidad es un factor de riesgo para las infecciones por el virus del papiloma humano. Se considera una infección de transmisión sexual, exclusivamente. Así que este virus es tan importante, por así decirlo, que puede llevar a cualquier paciente a que desarrolle cáncer de cervix. Es el principal agente causal. O sea, de 100 cánceres que yo tengo, 98 tienen un virus de HPV de alto riesgo. Eso es mucho. Sí, entonces se puede decir que prácticamente la totalidad de cáncer de cervix está asociada a una infección por este virus. Importante con eso que se puede diagnosticar, o sea, con una simple toma de muestra de Papá Nicolau, tú puedes encontrar alteraciones en el tejido del cervix, en las células, que te pueden orientar a que hay algo mal, anormal. Entonces, aquí lo que haríamos es tomar una prueba, porque en el Papá Nicolau no es diagnóstico para yo decir que tiene una infección por virus de papiloma humano, pero me sugiere, me dice que hay cambios sugestivos de que puede haber una infección por el virus del papiloma humano. Ahí yo tendría que hacer una prueba adicional para identificarlo. Ok. Mariela, cuando una persona ha recibido el diagnóstico de cáncer de cervix o cáncer de mama, ¿debería mejorar también, aparte de la actividad física y esto, debería llevar algún tipo de dieta en específico o simplemente mantener un equilibrio? Cuando ya ha sido diagnosticada con cáncer de cervix. ¿O de mamas? Básicamente, el cáncer ya en estadios avanzados te altera todo el sistema, todo tu sistema orgánico se puede ver afectado. Por eso ustedes ven que esos pacientes, muchos pacientes con cáncer adelgazan. Entonces, ese estado nutricional se ve alterado. Esos son pacientes que deben ser manejados por un nutriólogo que a través de analítica, sobre todo cuando están ingresados,
hace un balance de las cosas que necesita. Pero por lo general se ve alterado toda esta parte porque las células cancerígenas consumen prácticamente todos los nutrientes y esa parte se ve afectada. Pero obviamente es bueno que tengan la dieta saludable desde antes, pero ya con un diagnóstico deberíamos, para que el paciente pueda resistir, porque la quimioterapia, la radioterapia, son tratamientos que son muy fuertes realmente, que incluso está contraindicado cuando un paciente está débil, no se le puede administrar quimioterapia, o cuando tiene anemia. Hay que estabilizar toda esa parte nutricional para luego poder continuar con el tratamiento. Para que pueda resistirlo. Exactamente. Aparte de esta radioterapia y quimioterapia que mencionas, en estos dos tipos de cáncer, ¿cuál otro tipo de tratamiento podríamos encontrar como común? Si es en estadios iniciales, en ambos la cirugía, que incluso nos puede ofrecer curación si es en un estadio inicial. Si tenemos una paciente en ambos cánceres o en todo tipo de cáncer, se utiliza el término in situ. In situ quiere decir que está localizado solamente en ese órgano que está afectando. Entonces, en un cáncer de cervix in situ, a esta paciente tú le puedes ofrecer una histerectomía y ya con quitar el útero, eso se manda a hacer una biopsia de nuevo a todo lo que extrajiste. Y ya ahí te van a decir si el cáncer estaba solamente localizado en el cuello del útero o si se había ido a otros lugares. Si ya ese cáncer se había extendido a otros órganos como la vagina, la vejiga, que son los que están más cerca, entonces a esa paciente hay que ofrecerle radioterapia y quimioterapia, que se llaman neoadyuvantes, que es para completar el tratamiento y se puede curar. Ahora bien, si te dice que el reporte de la biopsia te dice que estaba solamente localizado en el cuello del útero, pues ya con la cirugía ya esa paciente fue curada. No necesita ni requiere ningún manejo adicional. Simplemente los controles, que ya una paciente que se le ha realizado una histerectomía por cáncer de cervix, se debe seguir el control. O sea, esa paciente hay que revisarla los primeros 2 años, cada 3 meses, luego cada 6 meses hasta los 5 años. Ya a partir de ahí, tú vuelves a tu control anual, pero el seguimiento es más de cerca en un paciente que ya, aunque la hayas operado, debe tener un seguimiento y un control de cerca. Lo mismo que en el cáncer de mama. Si es en un estadio inicial, en el cáncer de mama, la cirugía es como el método de elección, no importa el estadio. Entonces, en un estadio inicial, pues se opera a la paciente desde que se diagnostica. Pero en un estadio avanzado, lo que hacemos es dar quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, para entonces yo poder operar. Porque mientras más grande, entonces más difícil se le hace al cirujano quitar todo el tumor. Entonces, lo que se hace es dar quimioterapia, y luego de la quimioterapia, que ayuda a que el tumor se reduzca de tamaño, entonces ahí yo le puedo ofrecer a la paciente una cirugía en la cual yo pueda eliminar todo el tamaño del tumor. Al escucharte, se hace todavía más evidente lo que tú misma mencionabas. Un diagnóstico precoz es determinante porque tú acabas de decir que una cirugía puede ser la solución, en una solución quizás absoluta o definitiva, cuando ha habido un diagnóstico precoz. Entonces, creo que es un buen momento para hacer un llamado a todas esas mujeres que nos están viendo, nos están escuchando. ¿Cuán importante es tener esos chequeos de los que tú hablabas? Así es. Y en esa parte de la prevención, muy importante mencionar también las literaturas que nosotros tenemos aquí, los libros, son hechos y basados en estudios de Estados Unidos, de Europa. No tenemos tanta información basada aquí. Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos que las guías nos dicen o nos hablan de que el Papá Nicolau debería iniciarse
hacer a los 21 años. Pero aquí tenemos niñas de 13 años que ya han tenido un hijo. Entonces, tenemos una alta tasa de embarazo en la adolescencia. Entonces, es diferente. Por eso es que ustedes pueden ver que a los 24 años una mujer puede tener un cáncer de cervix. Ustedes se preguntarán cómo, porque un cáncer no se desarrolla de un día para otro. Eso tiene un periodo de tiempo en el cual se van produciendo anomalías y una anomalía va llevando a otra y una a otra. Y con los años entonces se produce un cáncer, pero un cáncer no se da de un día al siguiente. Por eso, si empezamos, por ejemplo, 2 años después de iniciar las relaciones sexuales, se recomienda iniciar los estudios de tamizaje, que son preventivos. Son para yo identificar cualquier lesión anormal y darle tratamiento. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente, que a veces nos llevamos mucho de esos estudios que no son de nuestra población para nada. Entonces, hay que irnos adecuando a la población que manejamos aquí, que es diferente, con cultura diferente, costumbres distintas. Y tú mencionabas entre los factores de riesgo para el cáncer de cervix la promiscuidad. Nuestra sociedad lamentablemente cada vez es más promiscua. Así es, ese es uno de los principales factores de riesgo en cuanto al cáncer de cervix, que es la promiscuidad. Porque a mayor cantidad o número de parejas sexuales, pues mayor riesgo yo tengo de contraer el virus del papiloma humano y a la vez de que ese virus me lleve a un cáncer de cervix. Y bueno, al pensar en esto, en lo que acabas de decir, en nuestra sociedad promiscua, en cómo mantenerse con una sola pareja, hasta se podría considerar como un factor protector, eso me hace pensar en cuán sabia es la palabra del Señor. ¿Cómo conectamos, Mariela, todo esto con la palabra del Señor? Bueno, como bien ustedes saben, 1 Corintios 3:16 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como tal, debemos cuidarlo. O sea, y dentro del cuidado de nuestro cuerpo está eso. Si yo sé que algo me puede afectar o puede dañar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pues yo no debería hacerlo. Lo mismo que es bueno adquirir consejo. La persona sabia adquiere consejo. Entonces, siempre es bueno estar informado y saber qué me puede afectar a mí como persona. Y en la parte espiritual, si yo sé que el Espíritu Santo habita dentro de mí, yo debo cuidar eso, cuidar mi cuerpo. Y dentro de eso está todo eso, buscar si tengo algún problema, porque hay muchas personas también que tienen temor de ir al médico. Correcto. Que se llevan de informaciones que una vecina me dijo, que mi prima me dijo, que esto es así, o que si a mí me duele una uña y a lo que le sirvió a mi amiga me puede servir a mí, y no es así. O sea, cada persona es distinta. Entonces, un síntoma que yo pueda pensar que es parecido al que tiene otra persona puede indicar cosas muy diferentes, porque Dios nos creó a cada uno de manera distinta. Entonces, es bueno siempre tener esa parte pendiente y cuidar esa parte espiritual. Cuando estabas iniciando a hablarnos del cáncer, tú hablabas de la parte emocional y decías que la familia juega un rol fundamental. Así es. El cáncer implica mucho dolor emocional. ¿Es Dios malo que permite que haya enfermedades como estas y que incluso sus hijos las padezcan? No, todo lo que pasa o lo que nos sucede es consecuencia de que
nos hemos alejado de Dios. El pecado en el mundo es el que ha generado todo este tipo, todas las enfermedades que podemos ver ahora, todos esos eventos naturales, desastres naturales y enfermedades que vemos y que vivimos, es debido a eso, al pecado y a que el hombre se ha apartado de Dios, porque Dios nunca quisiera vernos sufrir. Sin embargo, consecuencia de nuestras propias malas decisiones y de alejarnos de Dios, pues estamos viendo todo esto, todo este sufrimiento. Sí, de hecho, nuestro Señor Jesucristo decía que en el mundo tendríamos aflicciones. Quizás alguien que nos esté viendo o escuchando en este momento podría decir, bueno, pero mi mamá no hizo nada malo, yo no hice tal o cual pecado y de todas formas me enfermé. Pero vivimos en un mundo roto justamente por el pecado, este mundo que Dios creó en perfecta armonía, en perfecta salud, a raíz del pecado, que por cierto vive en nuestro corazón, tiene que enfrentar tantas enfermedades y, como tú mencionabas, tantas cosas que ocurren en el mundo. Sin embargo, el Señor no solo dijo que tendríamos aflicciones, sino que confiáramos en Él, porque Él es quien nos da la paz. Alguien decía alguna vez que si nosotros estuviéramos siempre bien en este mundo, no pensaríamos en nuestra verdadera patria celestial, no pensaríamos en, bueno, Señor, qué bueno que vuelves, y no lo anhelaríamos. Entonces, quizás también podríamos verlo por ahí y saber que el fuego de la prueba es justamente lo que nos perfecciona. Y muchas veces no nos acercaríamos al Señor como deberíamos si todo fuera sonrisa, si todo fuera feliz en este mundo. Pero también qué bueno resaltar lo que decías, a Dios no le interesa que su pueblo sufra. Él quisiera que todo estuviera como Él lo creó, como Él lo hizo, en perfecta armonía. Pero bueno, las consecuencias del pecado serán hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él establezca de nuevo todas las cosas. Y entonces, qué glorioso es saber que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades. Y tú te vas a quedar sin trabajo, Mariela. No habrá necesidad de médicos. Ok, me puedo dedicar a otra cosa. Pero Dios sabe lo que permite y por qué lo permite. Porque podríamos también recordar aquí el caso de Job. Job era un siervo fiel. Sin embargo, a veces Dios permite ciertas cosas para traernos mayor bendición después. Amén. O para que dependamos de Él. Porque como tú dices, cuando todo va bien, a veces podemos pensar o creer que todo va bien porque nos lo hemos ganado o porque lo merecemos o porque hemos hecho las cosas bien. Entonces, si no pasan esos momentos de dificultad y de prueba, no aprendemos a depender de Dios totalmente y a entender que debemos confiar y debemos, como repetir, depender de Él completamente. Eso es importante, esos momentos de dificultad. Amén, amén. Mariela, ¿qué le dirías a esas personas que tienen un familiar, un amigo, alguien muy cercano, alguien muy querido que está padeciendo cáncer en este momento? Pues le diría que le brinden todo el apoyo que puedan, porque de verdad que es un proceso bastante difícil, bastante tedioso. O sea, la persona que lo está viviendo es la que sabe realmente, porque esos son consultas seguidas, análisis, que punciones. Es algo desgastante. De hecho, hay muchas personas que renuncian al tratamiento porque, o sea, amerita de un apoyo constante. Si no hay una familia unida o una, digamos, amistades, porque todos pueden ayudar. Como una red de apoyo. Una red de apoyo. Entonces,
es muy probable que ese paciente no pueda llegar hasta el final de su tratamiento porque se deprimen en el camino o piensan que no lo van a lograr. Entonces es muy importante que todo el que esté alrededor o conozca a alguien con cáncer, pues trate siempre de ser amable, de dar palabras de aliento y de ayudar en todo lo que pueda. Hasta lo más mínimo que usted pueda hacer es importante, porque ese paciente requiere de mucha ayuda y de mucho apoyo. Tú decías que algo muy característico, sobre todo quizás en nuestro país, es que no se busque ayuda, que no se quiera ir a una consulta. Sabemos que a los hombres les cuesta más ir a un médico. ¿Algunas palabras para esos caballeros? Que tienen que ir de igual manera, al igual que las mujeres van a hacerse papá Nicolau de forma rutinaria, pues ya todo hombre después de los 50 años debe ir a un urólogo, aunque no se sienta nada, porque tenemos en los hombres, por ejemplo, no es uno de los más frecuentes, pero el cáncer de próstata les puede afectar. Y como en los otros tipos de cánceres, cuando un cáncer de próstata te da síntomas, que por lo general son pacientes que ya no pueden orinar, tienen dificultad para orinar y ya tienen, o sea, puede obstruir la uretra. La próstata está en la parte anatómica que está, rodea la uretra. Entonces, cuando crece, puede obstruir la uretra. Entonces, cuando ya el hombre tiene esa dificultad, puede ser que esté en un estadio avanzado y que no se pueda corregir. Entonces, también de manera preventiva, los hombres deben ir a hacerse su revisión con un urólogo. Muy bien. Yo creo que una de las principales razones por las cuales es difícil es por el temor a la muerte, ¿verdad? Atravesar todo esto. Pero qué bueno es recordar que nuestro Señor venció a la muerte. Amén. Él venció a la muerte y con su victoria nosotros también la tenemos. Mariela, no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarte, en materia de diagnóstico y tratamiento, ¿cómo vamos en la República Dominicana? ¿Alguien que padezca cáncer puede quedarse perfectamente en el país y puede ser atendida de forma correcta? Sí, hemos avanzado bastante. Por ejemplo, esos institutos oncológicos que ya por región tienen, digamos, todos los servicios, o sea, pueden atender todo tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo. De igual manera, tenemos la ventaja de que aquellos pacientes con bajos recursos pueden ser atendidos porque el seguro de SENASA subsidiado, que es el que ofrece el gobierno, tiene una cobertura de 100% para este tipo de pacientes en esos institutos oncológicos. Quizás tenemos un poco de limitación en el sentido de que ellos cubren una cantidad de dinero por año. Okay. O sea, que si esa cantidad se consume y los pacientes de cáncer, créanme que lo consumen. En unos cuantos meses ya se ha agotado, porque son muchas consultas de seguimiento, mucha terapia, mucho tratamiento, muchos estudios, muchas analíticas. Pero en general, por ejemplo, el Instituto Oncológico de Santiago tiene resonancia magnética incluso. O sea, todos los estudios que necesitamos para diagnóstico los ofrece. De igual manera, tenemos todos los especialistas que pueden manejar un paciente con cáncer. Entonces, en esa parte yo entiendo que hemos avanzado bastante, que ya un paciente que viva en Dajabón no tiene que ir a Santo Domingo, sino que no está cerca de él, pero está más próximo. Y con la cobertura, digamos, o sea, con la cobertura de esos pacientes, porque la mayoría de los que tienen SENASA subsidiado porque no trabajan o no tienen otro seguro y no tienen cómo costear los gastos, porque es mucho dinero. Una gente de clase media con un seguro médico privado
en 2 o 3 meses se queda sin dinero para costear los gastos que incluye este tratamiento, porque es muy costoso realmente. Muchísimas gracias, Mariela. Hoy en Encuentros de Gracia hemos estado conversando con la doctora Mariela Mármol, ginecóloga obstetra. Quiero dejarles con un versículo para que meditemos en él, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un buen tiempo escuchando y aprendiendo con Mariela. Mariela, si podrías, por favor, antes de yo compartir ese versículo, compartir tu número de teléfono, por favor. Es 849-261-9414. Una vez más, por favor. 849-261-9414. Muchas gracias, Mariela, por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Segunda de Corintios 5, 1 al 2 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser revestidos con nuestra habitación celestial. Este mundo se va a acabar, este cuerpo se va a desgastar y el polvo volverá a ser polvo, pero seremos revestidos por una nueva naturaleza creada por nuestro Dios para cada uno de nosotros. Así que, como decía al principio, echemos todas nuestras aflicciones a los pies del Señor. Que Dios les bendiga. Marlene Polanco estuvo con ustedes en Encuentros de Gracia.